Bueno, perfecto. Bueno, bien, como lo mencionaba Shirley, muchas veces estamos anhelando buscar esa fórmula mágica para generar riqueza, ese golpe de suerte, esa inversión extraordinaria, el pegarnos la lotería, qué sé yo, tantas cosas que a veces anhelamos y dejamos pasar tiempo y análisis de las cosas, con el cual, si realmente lo planificáramos, pues pudiéramos llegar a tener un mejor manejo de nuestro dinero y, por supuesto, mejores resultados. Hoy en esta charla vamos a ver ciertas áreas en las que muchas veces no ponemos atención, no nos damos cuenta exactamente en el juego que estamos metidos, y cuando hablo de juego reconozco la seriedad del tema del dinero, pero al final es un juego porque hay reglas y hay bandos, y cada quien busca pues ganar su mejor partida con los movimientos que puede hacer. Así que vamos a iniciar. Esta imagen, quiero que hagamos una metáfora acá. Imaginémonos que ustedes son unos extraordinarios jugadores de ajedrez y se saben todas las reglas, saben cómo funciona cada movimiento, para qué sirve cada ficha, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué daño puede hacer a la otra parte y qué no. Y son expertos y manejan esto al 100%. Y yo pues soy solamente un aprendiz, alguien que pues por ahí he leído algo sobre ajedrez, que no conozco el 100% de las reglas, ni tengo tanta experiencia jugando. ¿Qué posibilidades podría tener yo de ganarles a ustedes una partida de ajedrez bajo este panorama que les estoy poniendo? Pues yo creo que prácticamente ninguna, a excepción de que ustedes se dejaran ganar, ¿verdad? Cosa que no sucede en temas competitivos. Pues bueno, esta metáfora o este ejemplo que quieres ponerlo, muchas veces sucede en el tema del dinero. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos no conocemos el 100% de las reglas de este juego en el que estamos metidos con nuestro dinero. Desconocemos muchas cosas y las otras partes no la conocen. Y ahora vamos a ir hablando un poquito más en detalle de esto. Pero aquí la primera reflexión es que para yo poder pretender ganar dentro del juego del dinero, tengo que conocer las reglas o conocer y pedir asesoría con personas que conozcan esas reglas para yo poder tomar las decisiones financieras. Estos montos que ustedes ven acá y con los nombres de estas grandes compañías son solamente un ejemplo de lo que se puede invertir en el mundo, en estas grandes empresas multinacionales, en temas de marketing y publicidad. Como ustedes pueden ver, el que menos invierte de estos gigantes se invierte 1.800 millones de dólares en publicidad y marketing. ¿Y qué es esto de publicidad y marketing? Pues bueno, es cómo buscar las maneras en hacernos a nosotros más sensibles para poder adquirir estos productos que ellos venden. Que tengamos ganas y hasta necesidades para tener que comprar los productos que ellos venden, porque ya estas empresas, y desde hace un buen rato para acá, dejaron de vendernos productos y empezaron a vendernos experiencias. Se dieron cuenta qué botones tenían que tocar en nosotros, en la parte emocional, para que reaccionáramos a querer comprar cosas cuando realmente tal vez no nos necesitemos tanto. Y muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos comprado algo, hemos adquirido algún artículo y en el momento nos produce una gran emoción y queremos tenerlo, y luego de que lo tenemos nos cuestionamos, ¿yo para qué tengo esto? ¿Para qué me lo compré? En realidad no lo ocupaba. Y muchas veces termina en un cajón, termina guardado en una gaveta, olvidado, pero bueno, ya el gasto está hecho. Y si a eso súmele que lo hacemos con un tipo de financiamiento, con alguna tarjeta de crédito, por ejemplo, pues doble puntaje al error, ¿verdad?, de estar adquiriendo cosas que realmente no ocupamos. Pero esto no pasa por casualidad. No es casualidad que más del 90% de las personas tengan algún tipo de problema financiero, que no consiguen ahorrar, que no consiguen vivir un estilo de vida como el que habían pensado, que no consiguen hacer buena gestión del dinero que pasa por sus manos. Por nuestras manos pasa mucho dinero. Si usted hace cuentas, y les dejo este ejercicio para que lo hagan en su casa, cuánto dinero ha pasado por sus manos, por ejemplo, de los últimos 10 años para acá, o desde que empezaron a trabajar para acá. Sume todos los salarios, bonos, aguinaldos, todo lo que le han pagado. A ver cuánto dinero suma eso. Ha pasado bastante dinero por nuestras manos, se los puedo asegurar. Y ahora sí, bueno, de eso que ha pasado, ¿qué tengo? ¿Y dónde está? Esa es la pregunta que muchas veces nos contraria, ¿no? O sea, de decir, pucha, no, debería tener un poco más, no tengo casi nada, o más bien debo un montón.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el dinero? ¿Por qué me cuesta tanto? Hay muchos factores, pero este es uno principal que tenemos que entender. Y volviendo a la analogía del juego, si yo no comprendo que yo paso recibiendo presión 24 horas al día, los 7 días de la semana, para comprar y gastar, es imposible que yo pueda hacer buenas tomas de decisiones a la hora de dónde colocar mi dinero. Esto pasa, usted salga a la calle y lo que vas a ver es rótulos comerciales por todo lado, de que compre ese producto, que compre el otro, y es en el mundo que vivimos. Que conste, yo no me estoy quejando de esto ni para nada, porque también disfrutamos de las mieles del mundo en el que vivimos actualmente, en donde hay de todo, ¿verdad? A todos nos encanta ir a un supermercado y encontrar 10, 8 tipos diferentes de salsa de tomate, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes tipos de arroz, de frijoles, las carnes que se nos ocurra, cosa que antes no sucedía. Y hoy día sucede y es por esto. O sea, entonces es entender, aquí no es criticar un sistema, pero es entender que yo soy parte de este sistema y que si yo no controlo esto y si no me doy cuenta en lo que estoy, pues voy a terminar siendo utilizado por esto. Y más bien es sacarle provecho al sistema en que vivimos.